Buenos días. Retomamos la jornada de trabajo y, bueno, por si algunos habéis llegado un poco tarde, presento de nuevo a los participantes de esta mesa. Bueno, recordar, como se está grabando, vamos de nuevo a explicar que es el Cineforum, organizado por el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, y estamos en la tercera sesión. Hemos proyectado la película Los Piratas de Silicon Valley, y para la mesa redonda contamos con la participación de Humberto Martínez, del Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones de la Facultad de Informática, aquí a mi derecha, y a su derecha Antonio Merino, de Ática, que trabaja específicamente en el grupo SOFLA de la universidad. Es un servicio de apoyo para el uso del software libre. Teníamos también invitado a la mesa al profesor Francisco Martínez, del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa, que no sé si llegará a tiempo para incorporarse o no, porque bueno, tenía problemas para llegar a la hora y me dijo que en cuanto pudiese se incorporaría. Agradecer en primer lugar a mis dos compañeros, tanto a Antonio como a Humberto, su presencia esta mañana aquí en este debate. Y bueno, la película, comentarles a Antonio y a Humberto que ya en clase en algún momento pues ha suscitado mucho interés por el tema que toca de esta eterna polémica, Apple, Microsoft, el software libre, el software propietario. Y bueno, la mecánica del debate es que los alumnos tienen sus micrófonos y ellos mismos van haciendo preguntas con las cuales van saliendo los temas de debate. Pero la primera pregunta me la reservo yo, ya que estoy aquí de moderadora, y es conocer un poquito vuestra opinión con respecto a la película y la visión, en este caso, dado que es una película que está basada en hechos históricos, conocer un poco vuestra opinión con respecto a la visión que la película da de lo que realmente ocurrió. Sabéis que a veces, bueno, el lenguaje cinematográfico y el guión de una película pues va cogiendo trocitos de historia, pero la reinterpretan, la adaptan y la moldan para hacer al final una película comercial. Entonces, bueno, saber si os ha gustado o no la película, vuestra opinión y de qué forma creéis que es fiel o es poco fiel a la realidad que está contando. Y ya, bueno, pues como queráis, los micrófonos están abiertos, podéis intervenir como queráis. Bueno, pues empezaré yo a comentar un poco mi opinión personal es que la película me ha gustado, porque para empezar pensaba que venía a ver otra que no me gustaba y ha sido una grata sorpresa. Desde el punto de vista histórico, la serie de acontecimientos que relatan está bastante bien, y de hecho los elementos que destacan son bastante importantes. Es una lástima que no hayan puesto el anuncio ese, el de 1984, porque creo que es uno de los mejores anuncios de la historia. Y pensaba que lo llevaba en el ordenador para ponerlo, pero no, lo tengo en casa. Hay un par de detallicos, es decir, yo imagino que ni Steve Jobs ni el Bill Gates serán ni uno tan esquizofrénico como lo pintan, ni el otro tan aparentemente torpe. Imagino que tendrán algo más. Pero quitando esos detallitos... bueno, y otra cosa. No sé si os habéis fijado que al principio de la película estaban ahí en el garaje con unos chips y demás. Entiendo que al director le hubiera costado bastante trabajo encontrar unos de la época, pero es que resulta que los que han sacado son actuales y las placas son de color verde, que son actuales. Antiguamente eran de color marrón y los integrados eran más grandes. Entiendo que tampoco es tan grave, pero a mí que me dedico a trabajar con esas cosas me resulta un poco curioso. Sí. Tampoco le hubiera costado mucho trabajo haber puesto a una persona que entienda de esas cosas y diga, oye, mira, no, es que esto es 10 años posterior a lo que estáis contando. Pero bueno, es un detalle. El resto de cosas está bastante bien. Porque hay otros detalles que sí están muy cuidados, todo lo que es el uso de los logos de las empresas, y hay muchos detalles gráficos de... Sí, además los logos corresponden a los logos que se utilizaban entonces, sí. Porque Apple entonces tenía la manzanita de colorines con el bocado y la actual es así, una manzanita totalmente blanca o metalizada, no sé, un color así raro. Sí. Y el logo de Microsoft antiguamente era distinto y bueno, también había un pequeño fallo, y es que cuando estaban ahí, antes de venderle el sistema operativo a IBM, salía una pantalla con un programa de ordenador
con el sistema operativo que después le vendieron unos años después y no estaba desarrollado entonces. Entonces, pues imagino que tampoco tendrían otra cosa que poner. Y el detalle de que el sistema operativo que compraron se llamaba CPM y no era de un colgado cualquiera, sino de un tío que vendía sistemas operativos. Pero bueno, son pequeños detallitos que tampoco cambian mucho la historia. Pues nada, a mí la película pues también me ha parecido que cronológicamente estaba bien. Hemos visto también varios fallos, sobre todo yo he visto temas con respecto a las licencias, porque ya hablaban directamente de patentes o licencias con respecto a equipos, y en aquella época no había. En aquella época no existía ya de esa manera, no estaba tan licenciado el software a nivel de equipo que tú comprabas. Aparte, bueno, pues cosas como ha dicho Humberto, que es eso, es decir, cuando hacen la primera presentación del iPod, del primer iPod, pues ya tenían corriendo un jueguecito directamente allí, era la gente lo que estaba mirando, no, en aquella época no existía el jueguecito como tal. Y luego hace una reivindicación también, que es cuando este hombre, bueno, cuando Stephen Wozniak estaba en el hospital, estaba jugando con un Atari y matando marcianitos. En aquella época el Atari no estaba tampoco tan introducido así en esa mecánica en el hospital, existían otras cosas un poco más modernillas. Y bueno, cosas así, pero bueno, por lo demás la película está muy bien cronológicamente. También hay que contar que es una película de 1999. El lanzamiento ahora mismo de Apple es totalmente el crecimiento que ha tenido la empresa desde el año 96, justamente desde el año 99 hasta hoy en día, ha sido casi un 300%. Cuando la vemos al final es como que Apple está totalmente acabada y Microsoft es la leche. Actualmente no es así. Bueno, Microsoft sigue siendo muy grande, pero Apple también es muy grande actualmente. ¿Vale? Le falta un poquitín más. Bueno, Elena y Cristina, ¿eras? Pues tenemos a Elena y a Cristina de azafatas de congresos esta mañana, que se han prestado voluntarias para iros pasando el micrófono. Así que os pediría, por favor, que os pusierais una en cada pasillo y ya conforme los alumnos vuestros compañeros vayan levantando la mano, pues ya les vais pasando el micrófono. Y mientras van surgiendo las preguntas, sí que me gustaría que explicaseis un poco, porque seguramente algunos de los que han venido a la proyección de la película no lo saben, que expliquéis el por qué ese comienzo de la película, donde el actor que hace el papel de Steve Jobs dice: y otra vez estamos aquí después de tantos años, aparece la imagen de Bill Gates como el gran hermano en una pantalla y aparece él pues en esa clásica imagen de su atril con la manzana. Que explicarais un poquito el por qué se produce todo eso, ¿no? La película empieza con un flashback con el flashback del final. Sí. Originalmente Bill Gates empezó trabajando para la competencia de Apple y bueno, tuvieron una relación bastante tortuosa. Pero llegó un momento en el desarrollo de las empresas que se fusionaron económicamente. De hecho, hicieron un intercambio de acciones. Microsoft le compró el 13% de las acciones a Apple. Y a partir de ahí tuvieron que lo hicieron para que Microsoft dedicara más recursos al desarrollo de software para Apple. Y fue un punto importante porque, sobre todo para Apple, porque un ordenador sin software no sirve absolutamente para nada. Entonces, cuando el mercado del software lo tiene copado Microsoft, pues si hay un ordenador que no tiene acceso a ese software, pues se queda fuera del mercado. Actualmente la cosa ya no es exactamente igual, pero en aquella época sí que era así, no había otra alternativa. Y supuso el que Apple volviera a remontar en las ventas, que se había quedado totalmente... Bueno, de hecho, esta película acaba en un punto en el cual Apple estaba a punto de la bancarrota. Y de hecho pasó unos 3 o 4 años que todo el mundo pensaba que acabaría ahí. Y lo que es cierto es que después volvió Steve Jobs y todos los que llevaban la empresa ya se habían ido o lo habían ido echando y bueno, desde entonces hasta ahora pues
ha sido una especie de resurgir de Apple y ha cambiado totalmente, la política de Apple ha cambiado radicalmente con respecto a antes de la marcha de Steve Jobs. En la primera etapa, por así decirlo, era Apple contra el resto, y después, en esa segunda etapa, lo que ha hecho es, en vez de luchar con el resto, vamos a hacer a ir con la tecnología en paralelo a los demás. De hecho, hasta hace, creo que 4 años o 5, Apple usaba los microprocesadores, que es lo que lleva el ordenador dentro, usaba de la competencia de IBM, usaba unos de Motorola, y en la actualidad utiliza los Intel, que son exactamente los mismos que llevan los ordenadores con Windows. Y eso le ha supuesto un aumento de las ventas increíble, porque a ellos les cuesta más barato fabricar la tecnología y además puede utilizar lo que fabrican otros vendedores, con lo cual, pues bueno, han dado un paso en la dirección totalmente opuesta a la que siguieron en la primera etapa. Imagino que el Steve Jobs habrá visto un poco la luz. Bueno, yo con respecto a lo que ha dicho él, pues todo hubo un cambio muy gordo. En el año 97, estas conferencias que se hacían así de frikis, que aparecía Steve Jobs con el micrófono y poniéndose a la gente y todo, Steve, todo esto así. Esto es cierto, esto es así. Se juntaban, se llamaba la Macworld, y se juntaban todos los maquinteros y todos los grupos de desarrollos y todo. Entonces decían qué buenos que somos, qué estupendos que somos, y somos, vamos, increíble. En el año 97, Steve Jobs llevaba ya, me parece que casi, pues si no me equivoco, llevaba casi 8 años fuera de la empresa, lo habían despedido. Antes de eso lo habían metido 2 años en Siberia, lo habían puesto en unas oficinas a que hiciera el friki de lo que quisiera, pero que no interviniera en nada en la empresa. La empresa estaba en bancarrota, totalmente en bancarrota, iban a despedir, habían hecho un recorte de un 33% del personal, todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la política fue volver a contratar a Steve Jobs. Lo volvieron a nombrar presidente de la empresa y volvió. Pero ¿qué pasa? Que no tenían dinero. Microsoft aportó 170 millones de dólares. Es decir, la vuelta de Steve Jobs costó 170 millones porque Steve Jobs firmó ya con Bill Gates y dijo, venga, vale. Pero Bill Gates puso unas condiciones. Las condiciones de Bill Gates fueron, una, que el navegador por defecto fuera Internet Explorer. Es decir, la inclusión de un navegador que fuera Internet Explorer. Utilizar las herramientas ofimáticas de Microsoft. Es decir, no valen las herramientas ofimáticas que se había desarrollado durante tantísimo tiempo por Apple, no. Tiene que ser de Microsoft. Y aparte de eso, es todo el desarrollo que llevaban por detrás. Apple se lo donaba o no se lo donaba, podía intervenir Microsoft para utilizarlo para su sistema operativo o su sistema operativo. Condiciones que puso Apple, pues una de las condiciones era no podían intervenir en las juntas directivas de la empresa. Es decir, no podían decidir el camino que iba a seguir la empresa. Otra de las condiciones es los 170 millones de dólares, la compra de acciones que supuso. Y otra era el poder, la empresa algún día, poder separarse de Microsoft. Microsoft que no tuviera totalmente el poder de decir, bueno, como tengo siempre acciones vuestras, no me voy a ir nunca de la empresa, sino una recompra. No sé, no entiendo mucho del tema de economía y tal, pero creo que van los tiros por ahí. ¿Qué pasó? Pues claro, la gente de Apple era cambiar toda la política que había dicho desde el principio de la película Steve Jobs, de somos una familia, nosotros estamos en contra de todo el mundo, nosotros no necesitamos a nadie. Todo lo contrario, tuvo que bajarse los pantalones y decir, mira, Bill, entra como quieras, que te voy a dejar lo que quieras, nada más que por las perras. Entonces, claro, cuando dice, nunca se había visto en una peor, no se había puesto. ¿Qué le pasó a la empresa? Pues bueno, en el futuro le fue bien, le fue bastante bien. ¿Por qué? Porque tuvo suerte. ¿Por qué tuvo suerte? Porque verdaderamente Apple siempre había tenido, en el desarrollo siempre había desarrollado software, tanto software como hardware. Cosa distinta que había hecho Microsoft. Microsoft siempre desarrollaba software para plataformas. Pero ellos no. Apple desarrollaba su software y sus ordenadores. Tuvo suerte, ¿por qué? Porque ellos, cuando empezó Steve Jobs en el año 97, se le ocurrió la brillante idea de hacer lo que eran los llamados iPod, los reproductores MP3. No creo que fue en el 97, fue un poco más tarde, ¿no? Humberto, no sé más o menos. Bueno, pues lo que ellos iban a vender no era el aparatico.
El aparatico era lo de menos. Es decir, los PCs estaban bajando de precio. Fabricarlos a ellos simplemente le costaba muy caro y fabricar algo de hardware era, si no eras una gran empresa, bastante costoso. Y Apple no estaba para invertir dinero en hardware, no estaba para empezar a hacer cosas. Entonces ellos quisieron hacer el iTunes, el programita para la música. Pero ellos, el comercio, lo veían directamente sobre iTunes, no sobre el reproductor de MP3, sino sobre iTunes. Cuando lo lanzaron, al año o cosas así, pensaban que se iban a dar, pero con la cabeza en la pared, porque decían, madre mía, no estamos vendiendo nada del iTunes, esto es un desastre, tal. Pero bueno, lo que digo es que es la cuestión de suerte. Un famosillo fue a una tienda y le gustó el reproductor que tenía los cascos de color blanco. Y se compró el reproductor que tenía los cascos de color blanco. Y otro lo vio con los cascos de color blanco y dijo, oye, qué chulo, ¿no? Los cascos de color blanco. Pues yo quiero el reproductor de los cascos de color blanco. Y así. No fue ni siquiera ni un diseño de marketing. Elegir el color blanco de los cascos no fue nada más que porque solo tenían el color ese. Y dijeron, mira, el color blanco, va, venga, lo acabamos así. No fue nada. Y eso fue lo que fueron lanzando. Entonces, Steve Jobs se aprovechó de esa idea de vamos a ser unos superartistas y vamos a hacer que los ordenadores que hagamos de ahora en adelante sean obras de arte, con un diseño espectacular, finitos, pequeños, que pesen poco y que tengan un logotipo y tal. Y los reproductores de MP3 lo mismo. Y eso ha sido lo que lanzó a la empresa, totalmente. Y como Microsoft no ha podido meter mano en el tema del hardware, porque nunca el convenio ni los contratos que firmaron en el año 96 era con respecto a nada del desarrollo del hardware, simplemente era el desarrollo del software, pues ahí se vieron un poco parados. Hoy en día, pues como ha dicho él, han basado su arquitectura en algo que sea más conocido y que tenga, pues, Intel, y han dejado de ser más informáticos, se han dedicado a ser más artistas en el diseño. Y es lo que la gente compra. Siempre han pensado que tiene que ser para el usuario. El usuario, cuando ya tuvieron la primera idea de vamos a hacer un ordenador personal, es lo que están aplicando ahora. Ahora no vale con que sea un ordenador personal, sino tiene que ser un ordenador bonito que lo pueda tener en mi casa como algo muy chic y que funcione así. Y han visto pues un mercado súper chulo. Y eso se va exportando a muchísimas cosas más. Por ejemplo, el tema de las videoconsolas, etc, etc. Podríamos hablar de muchísimas cosas de tecnología respecto a qué se va con el diseño. Pero hoy lo que importa es el diseño. Y en eso han acertado muchísimo. Venga, preguntas. ¿Quién levanta la mano? Por aquí. Laura. Mi azafata de este lado del pasillo está un poco despistadilla, ¿eh? Hola, buenas. En cuanto a lo del software libre, bueno, yo estoy así, como manejo un poco lo que es Linux y todo eso. ¿Cómo está el software libre en esa época? Porque se habla también de lo de la privatización y todo eso. Pues, mira, en aquella época IBM lo tenía todo. Vamos, IBM, imagínate que es el fabricante del hardware. Es decir, es como los coches. Es el fabricante número uno, lo tiene todo, sus chips son los que se venden, son todo lo que se hace, se desarrolla. Los ordenadores venían con un sistema operativo. Generalmente los suministraban cuando tú comprabas el ordenador, comprabas también esa parte del sistema operativo. Solían ser caros. El primer iPod que apareció costaba $666,66. Es decir, en aquella época, estamos hablando del año 79-80, eso es un pastón. Eso es un pastón. Entonces eran caros. Las tentativas, pues solo podían tener acceso a ordenadores gente que estuviera en la universidad y había un único ordenador para muchísimos. Aparecían las tarjetas perforadoras y todo. Pero no sabía ese nivel de licencias como hay ahora y que me descargo el software y que tal. Esto ocurrió un poco más tarde. Estamos hablando a lo mejor de finales de los 80, cosas así, ¿no? Cuando apareció lo del tema del software libre. Es decir, ¿cómo protegía yo que yo tuviera un software y que llegara alguien como Bill Gates y dijera, esto me lo quedo, te lo compro por nada o me lo quedo y te lo copio? Y enseguida le pongo la etiqueta de Microsoft y lo vendo. ¿Cómo se podía proteger la gente de eso? O todos los informáticos que trabajaban alrededor de él o que estuvieran más o menos relacionados para que no copiaran las ideas. Pues entonces, bueno, apareció una licencia, que es el GPL, la Generic Public License, que era para proteger ese tipo de software. Y ese software que se corría sobre una serie de plataformas
que eran Unix en aquella época, era software GNU. Uno de los principales fundadores de todo este movimiento es Richard Stallman, ¿vale? Y el movimiento, bueno, todo el software era GNU Linux. Todo se corría sobre un sistema operativo. Pero en aquella época todavía estaba un poco, la cosa estaba muy verde. Muy verde, muy verde, muy verde. Sobre el año, yo creo que fue a partir del año 84, 85, cuando fue apareciendo otras cosas. Daros cuenta que uno de los primeros sistemas operativos, los ordenadores corrían con BASIC. No tenían un sistema operativo, tenían un intérprete y ya está. No tenían sistema operativo. El sistema operativo, es que el MS2, ¿cuándo surgió? En el 82. En el 82. El sistema operativo apareció en el 82, el MS2. Es decir, pues ya estaré hablando sobre el año 86, 84, más o menos. Entonces, claro, el software libre sería una historia paralela, pero apareció para proteger, sobre todo a los desarrolladores, para que no llegara y expoliaran y aparecieran todos los piratas y fuera esto como una guerra de yo te copio, no te copio, yo voy o no voy, ¿no? Hay varias veces en la película se hace referencia a una frase, ¿no? El mejor artista, ¿no? Es copia Y el genial roba. y el genial roba. Eso no es así. No hay que robar. Simplemente hay que colaborar. Es decir, puedo mejorar lo que tú tienes. Lo puedo mejorar, pero siempre con tu permiso. Y sobre todo, yo puedo cobrar el tiempo que he echado, pero no venderte una licencia como hacía. Fijaros, Bill Gates no decía yo te vendo a la empresa esta Antares, al principio decía no te vendo el software por 4.000, sino te vendo el número de licencia. A cada ordenador tú le vas a poner $40 más porque va a tener el intérprete mío. Pero el software sigue siendo mío porque yo se lo puedo vender a otras empresas. No sé si he contestado a tu pregunta. Más preguntas por allí, por el final. ¿Cómo te llamas? Vale. María. María. Maripa, es que no sé, no quiero decir nada porque yo lo que necesito saber es si la gente entendió la película, ¿vale? Porque yo hay cosas que no entiendo. ¿No Pues entiendo? aprovecha y pregunta. Vale, vamos a ver. Todo empieza, o sea, Steve Jobs con su grupito de amigos empiezan a hacer una computadora. ¿No? Vale. Y luego Bill Gates, por otro lado, también. ¿Trabajan en lo mismo? O sea, ¿su objetivo es el mismo? No, vamos a ver. Desde el principio y hasta el final, sí. ¿eh? Es una pregunta interesante. Porque ahora quien más y quien menos sabe qué es un ordenador y hasta enchufarlo. Cosa que hace 15 años no era tanto y en esa época bastante menos. A ver, los Steves, el Jobs y el Wozniak, lo que se dedicaron es a hacer un ordenador que es simplemente coger, por simplificarlo, cablecitos, placas, integrados y ponerlos y ya está. Mientras que el equipo de Bill Gates no hacía ordenadores. Ellos lo que se dedicaban era a coger un ordenador y hacerle los programas para que alguien pudiera usar ese ordenador. Digamos que el ordenador, si no tiene programa y no existe físicamente, no sirve para nada. Entonces, unos hacían una parte y otros hacían otra. Pero no se llegaron a poner de acuerdo y Apple decidió también hacer su propio software. Entonces, Apple hacía tanto lo que es la máquina física como el software y Microsoft hacía el software que se lo ponían a las máquinas de IBM, a ordenadores que hacía IBM. Vale. Entonces, Bill Gates, bueno, él se entera de lo que está haciendo Steve Jobs con su equipo, ¿no? Entonces, su máquina y se va a IBM diciéndole, pues nada, la historia esa que se monta, que no tienen nada, pero que les falta, no sé qué. ¿Qué es lo que le falta a IBM? El programa. O sea, el programa en plan estética, ¿no? Que es lo que hace Bill Gates. No. O lo de Apple. O sea, lo de Steve. El programa completamente. IBM tenía un proyecto de ordenador, y cuando digo ordenador me refiero a la parte física, no a los programas que lleva el ordenador. Pero el ordenador, si no tiene esos programas, no sirve absolutamente para nada. Y IBM, pues, tenía o lo hacían ellos o se lo compraban a alguien. Y les pareció que estos de Microsoft les salían baratos. Y de hecho era así. Es decir, IBM cometió, no, al revés, no cometió ningún error. Era como se hacía entonces. Es decir, les compró una cosita que pensaban que no iban a vender muchos ordenadores.
sea, la expectativa de venta era pequeña, ¿no? Porque realmente ellos no apostaban por la política de ordenadores personales, sino que más No, bien en no, aquel no. momento su mercado eran las Eso grandes empresas. lo hicieron básicamente porque había otras empresas que hacían ese tipo de cosas, y si ellos eran la empresa más importante informática del mundo en aquella época y en los 30 años anteriores, pues no podían dejar de hacerlo. Y como diciendo, "Mira, si estos pringados lo hacen, nosotros también tenemos que hacerlo". Pero no daban un duro por eso. De hecho, los directivos de las compañías de entonces decían una frase que sí que ha salido en la película, eso de "¿y para qué quiere alguien un ordenador en su casa?". Alguien normal, dice. Alguien, una persona normal, que habría que ver, pues bueno, cuáles son las que no son normales. Pero bueno, quitado ese detalle, y gracias a eso Microsoft salió adelante. Pero ya digo, Microsoft lo que hizo fue poner un programa que necesita ese ordenador, que no lo tenía. Y Apple hizo las dos cosas, hizo el ordenador y el programa. Vale. Entonces, cuando va a la empresa de Apple y hace lo de Macintosh, o sea, que no se lo pide porque como si fueran a trabajar juntos, entonces eso, jugar sucio, claramente, ¿no? Se ve, ¿no? Bueno, sí, se lo copió. Sí. Pero a ver, o sea... Luego cuando se copian las prácticas. Bueno, Pues... esto es un dilema bastante... Para mí eso es juego sucio. Yo ya no sé... Pero eso es para Bueno, ti. para estrategia empresarial. Claro. ¡Qué Es marrano! que para ti eso es juego sucio. En aquella época, por eso ha dicho, dice, me estás robando. Y entonces le dice él, dice, ¿tú qué hiciste con Xerox? ¿Tú qué Eso hiciste es lo que con no... Ah, vale, es que justo eso cuando están en la casa y tal, que le dice, pero tú qué... Es que eso no lo entiendo. O sea, ¿qué hizo malo? Sí. Steve. Bueno, Pero a Xerox se lo compraron, Sí. según aparece en la película. La diferencia, vamos a ver, el Xerox hizo un sistema que para ¿Xerox aquella... qué es? ¿Qué es Xerox? Xerox es la empresa Xerox, la de fotocopiadoras. Vale. Se ha quedado Xerox. para eso. Entonces, Xerox tenía un centro de investigación que era el Palo Alto Research Center, en Palo Alto, como dice su nombre, y se dedicaron a hacer cosas que no tenían nada que ver con el resto de la compañía. La compañía hacía fotocopiadoras, impresoras de la época. Y hicieron un programa para un ordenador que llevaba lo que ahora vemos en todos los ordenadores, eso de las ventanitas, el ratón y demás. Que en aquella época no había absolutamente nada, ni en el mercado ni en ningún otro lado parecido, ¿no? Pero la empresa, Xerox, consideró que eso no tenía utilidad de venta. Y entonces estos de Apple pues dijeron, bueno, pues nos lo quedamos nosotros y, o sea, compramos los derechos y nosotros lo vendemos. Con el detalle de que eso sí que fue útil y la gente le gustó esa forma de trabajar. Y después los de Microsoft lo que hicieron es, vamos a ver qué es lo que han hecho estos y nosotros nos hacemos uno bastante parecido. Similar. Bueno, Pero sin que los demás lo sepan. no, sí, lo sabía todo el mundo porque evidente. Todo el mundo. La historia es que no es que copiaran el sistema, o sea, no cogieron los programas y se los copiaron, porque eso obviamente hubiera atentado a cualquier tipo de legislación. Lo que hicieron es hacer uno, ellos, muy parecido al otro. Y ahí es donde hay una línea muy difuminada entre lo que es copiar, robar o simplemente inspirarse. Entonces, yo personalmente tengo una opinión, pero desde el punto de vista totalmente objetivo, es muy difícil decidir si lo que hicieron estaba bien o mal. Es decir, si yo hubiera sido Microsoft, hubiera dicho que estaba bien, y si hubiera sido Apple, hubiera dicho que estaba mal. ¿Y tú, Humberto, qué dices? Y yo que no estoy ninguno. Pues que hicieron una copia bastante pésima. De hecho, lo que Apple tenía en el mercado, a Microsoft le costó unos 5 años en hacerlo funcionar. Porque el Windows ese famoso, el Windows 3.11 y demás, aquello era más malo que una escopeta de feria. Mientras que Apple en esa época tenía el sistema operativo funcionando perfectamente y unos años atrás. Y sin problemas, sin colgarse. Y sin problemas y cosas de esas. Es más, todavía hoy el Windows es un paradigma de fallo. Porque la política de Microsoft, y ahí ya es donde sí que uno
le puede echar un poco en cara algo, es vender el humo y después desarrollarlo. Entonces ellos lo que intentan es, por así decirlo, crear lo que se llama un mercado cautivo, es decir, gente que le vaya a comprar siempre los productos porque ya no pueda dejar de comprar los productos. Entonces, para eso tú lo que tienes que darle son muchas funcionalidades, aunque no funcionen del todo. Lo importante no es que las cosas sean robustas, es que tengas algo y no puedas prescindir de ello. Y a partir de ahí, pues es una pelota y va creciendo y va creciendo y va creciendo y es muy difícil salir de ahí porque, por un ejemplo, si tú haces las prácticas, por ejemplo, con el Word y se las das a Maripaz y ella las lee con el Word, está bien, pero si tú la haces con otra cosa y se las da a ella, ella te dirá, pues no sé qué hacer con esto, porque no tengo... Entonces, a partir de ahí ya se crea un sistema y eso, pensar que esto es una escala muy pequeñita, que es, por ejemplo, una práctica, pero pensar eso a nivel mundial con todas las transacciones o con toda la información electrónica. Y la apuesta de Microsoft ha sido siempre el crear mercados cautivos, mientras la de Apple ha sido un poco más ir por la innovación, es decir, ver qué cosas pueden hacerle la vida más sencilla al usuario. No sé si responde un poco a tu pregunta. Por eso cuando en el año 97, en 1997, Microsoft firmó el convenio, bueno, la compra de acciones con Apple, les obligó a introducir Office y a introducir también Internet Explorer. ¿Por qué? Porque ya metía su software dentro de los usuarios de Apple. Y ya todos los usuarios de Apple utilizarían como procesador de textos el Word. Y ya creaba, pues, como ha dicho él, un mercado cautivo total. Eso también le interesó a Apple. O sea, el primer beneficiado fue Apple porque hace unos años la gente... Había una creencia de que si tenía un Apple, el problema que tenía es que no podías compartir información con los demás. Porque no funcionaban los archivos de Word, que no era cierto, porque sí que existía el Word. El Word para Apple existe prácticamente desde el principio. Desde el principio, era muchísimo mejor. Lo que pasa es que, bueno, no se conocía. Entonces, el hecho de invertir, de hecho por eso firmaron el acuerdo, de invertir Microsoft en Apple, le sirvió a Apple, a Microsoft para ampliar su mercado y a Apple para mantener su mercado. Es decir, la gente ya no podía decir, oye, no, si me compro un Apple no puedo usar las herramientas que los demás. Sí, puedes usar las mismas, con lo cual ya tienes un poco más abierto el asunto. También es una cosa curiosa, es que aquí en España vamos un poco así, por decirlo, por otro lado con respecto al mundo. La penetración de Apple en España es muy pequeña y, sin embargo, en el resto de países, llamadlo como queráis, G15, 17, ahí el market share de Apple es muchísimo mayor que aquí en España. Es decir, aquí alguien ve un ordenador Apple y dice, un Apple, vi una B1. Y mientras que en otros países es más habitual. Que podíamos entrar en las razones de por qué creo yo que... Eso sí iba a preguntar yo. No sé si María tiene alguna pregunta más. ¿María? No. Mientras... ¿Quién más quiere preguntar? ¿Qué más manos hay por ahí? Bueno, mientras... Venga, María tiene otra. ¿O contradecir? ¿Qué es mejor, Apple o Microsoft? Hombre... Estás preguntando por el ordenador en sí, ¿no? O sea, ¿me compro un Apple o me compro otro ordenador? ¿Eso es lo que estás preguntando? Linux es mejor. A ver, María, pásale el micrófono, Elena. Linux es mejor, ¿eh? ¿A qué te refieres? Porque- ¿Como concepto de política empresarial o como concepto de qué me compro? No, efectivamente. Concepto que me compro. Eso. ¿Qué te compras? Bueno, él no ha dicho una cosa. El sistema operativo que utiliza ahora los Macintosh está basado en FreeBSD. FreeBSD es un Linux. Relativamente, eso es un Linux. Cuando empiezas así Sí, ya no, me pierdo. a ver. Es un Linux. Este es un Linux retocado por un entorno más fácil, más sencillo y más eso. Sí. Linux es un sistema operativo, otro sistema operativo. Este sistema operativo es abierto, es libre. Entonces, bueno, una de las políticas de mercado de Apple fue cuando tenía que cambiar el sistema. Ellos utilizaban el Mac Classic, y llegó hasta el 9. El 10, que es el Mac OS, que es el último, tomaron un giro. Entonces dijeron, vamos a utilizar una herramienta donde el desarrollo nos sea un poco más sencillo
y no tengamos que ir pues, siempre arrastrando por lo anterior. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se basaron en herramientas que ya existían en el mercado, que son las de GNU Linux. En esta se basaron en una distribución que no es, vamos, es GPL, pero no es totalmente GPL, que es BSD. A tus palabras es, cogieron un sistema operativo y ya estaba, lo maquetearon, lo hicieron tal y lo pusieron súper bien para que pareciera muy sencillo. Y entonces se dedicaron a desarrollar lo que es una interfaz para el usuario muy sencilla. Es decir, que no fuera el típico Linux complicado. El Linux es un sistema operativo que siempre ha sido muy complicado, ha sido para los frikis. Entonces ellos lo cogieron y lo hicieron para el usuario, para que fuera un usuario ingenuo, totalmente ingenuo, supiera utilizarlo. Y esos fueron los cambios. Hay gente que venían de los clásicos, yo conozco gente de imprentas que habían trabajado toda la vida con el sistema operativo antiguo que utilizaban los iPods, y cuando se pasaron al nuevo, les costó un montón. Les costó un montón hacerse pues, al sistema operativo nuevo, porque algunas cosas no eran iguales. Hoy en día se han acostumbrado todo el mundo y todo el mundo lo utiliza. Pero lo que os quiero decir es que esto cambia. Es decir, Microsoft a lo mejor no sabemos lo que va a hacer mañana. A mí me han dicho que el Windows 7 es parecido a un KDE. Es un Linux KDE. Entonces, casi todo el mundo tiene eso. Yo tengo un ejemplo bastante interesante porque, bueno, yo mi primer Macintosh lo tuve a los 14 años, fue el primer Macintosh que hubo en Cartagena y, bueno, pues desde toda la vida he usado Macintosh. Entonces, bueno, objetivamente a lo mejor estoy más del lado de Apple. La pregunta es, ¿por qué en mi día dice, bueno, una persona que se supone que tiene una formación técnica informática, no vamos a valorar la mía, pero por lo menos he estudiado la carrera, que ya algo... Es decir, ¿por qué llegado a la decisión de me compro un Macintosh o me compro un Windows lo hice? Pues por la sencilla razón de que, independientemente de mi formación técnica, yo lo que utilizo el ordenador es como una herramienta, es como para el carpintero el martillo. Y valoro más el tiempo que estoy trabajando que el tiempo que estoy reparando el ordenador. Es como si al carpintero se le desmangara el martillo cada vez que clava 3 clavos. Por muy bonito que sea el martillo. Entonces, bueno, yo dije, ¿cuál es el ordenador o el sistema, para ser más exactos, con el que estoy más cómodo? Pues uso este. Si el día de mañana sale otro en el cual yo tenga que trabajar menos, os aseguro que cambiaré de ordenador. Mientras tanto, no. ¿Eso cómo se puede extrapolar a la gente? Pues un día llegó mi suegra y me dijo, oye, es que me quiero comprar un ordenador, ¿qué me compro? Digo, lo que quieras. Si quieres no aprender, cómprate Windows. Y si quieres usar el ordenador sin problemas, pues cómprate un Macintosh y bueno, la mujer pues tiene ya un Macintosh 5 años y me llama solamente una vez cada 6 meses, 7 meses con un problema tonto. Es decir, que pues, ¿cómo se hace tal? Le das la tecla tal. Si hubiera tenido Windows, no habría hecho ni la mitad de las cosas o habría tenido que ponerse a estudiar o alguna cosa. Es decir, digamos que está pensado para que si quieres aprender fácilmente, se puede. Concreto, vengo de un Windows, me meto un Macintosh, ¿voy a saber? ¿Vas aquí? O sea, ¿me voy a poder desenvolver? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, si la mayor parte de las cosas de Windows están copiadas del Macintosh, Ah, es verdad. pues, lo más probable, la diferencia es que la papelera, en vez de estar abajo a la derecha, está arriba a la izquierda, que eso fue una de las cosas que declaró Microsoft en el caso de la patente para decir que no era lo mismo. Obviamente, una estaba abajo y otra arriba. Pero sí, no. Al principio, es más, mi experiencia personal es que, por supuesto, yo trabajo prácticamente todo con Macintosh, pero por las cuestiones profesionales también toco otros ordenadores. Y os puedo asegurar que no hay nada que me produzca más dolores de cabeza que el Windows Vista este de las narices, que cada vez que tengo que hacer algo con él me da pánico. Y creo que no es un problema de preparación técnica, es un problema de que si esto hago una cosa aquí y yo qué sé, configurar una impresora y tardo 5 minutos y en el otro
tardo 20 minutos en enterarme dónde tengo que mirar para poder configurar la impresora, pues está claro. La gente que solo usa Windows tiene ese tipo de cosas por normales, pero no sé, los que valoramos un poco el tiempo. De hecho, creo, y a lo mejor vosotros tenéis más datos, que el Windows Vista ha sido comercialmente un fracaso y que hay incluso ya muchas empresas de ordenadores que no quieren instalarlo, que quieren pasarse a versiones anteriores, al XP. Algo leí yo sobre Dell eso. y HP. Sí, HP, pero yo creo que el problema del, entre comillas, fracaso no es tanto de las funcionalidades de Windows, del Windows Vista, sino con los mecanismos de protección anticopia. El Windows Vista tiene un mecanismo de protección anticopia de contenidos digitales, es decir, pues, para intentar que no se puedan copiar DVD y cosas con copyright, que eso a la gente pues no le gusta mucho. Entonces, yo creo que ha sido principalmente eso lo que ha movido la pelota, y a partir de ahí pues ya la gente se va movilizando. Hay una cosa muy importante en la película, que creo que no sé si habéis dado cuenta, cuando al final le dice él, nuestro producto es mucho mejor que el vuestro, no voy a conseguir nada. Y entonces ya Bill Gates se da la vuelta y le dice a él, dice, no te enteras, es que no te enteras. Es que eso no importa. Es que verdaderamente eso no importa. Microsoft lo ha hecho siempre así. Eso no ha importado. No ha vendido una cosa que sea mejor. Es decir, no ha superado a la competencia porque lo venda mejor, sino porque ha hecho ciertas negociaciones donde ha dicho, mira, pues si hacéis una impresora, la impresora solo va a funcionar bien en Windows. Entonces, ¿qué pasa? Que si quieres utilizar esa impresora tienes que tener un Windows. Si quiero los jueguecitos, si quieres funcionar este juego, pues tienes que utilizar nuestras librerías. Por tanto, si quieres jugar al juego, tienes que tener instalado un Windows, ¿vale? Siempre ha ido buscando, pues como has dicho tú, mercados cautivos, ha ido cautivando a la gente y ha ido siempre poniéndole lo que él le viene bien al negocio, siempre lo que viene bien al negocio. También pensar una cosa, aquí pasa lo mismo, pero es que lo mejor de todo es que casi todos parece que somos técnicos del servicio, somos técnicos de Microsoft y ninguno recibimos un duro de Microsoft. Es decir, si me rompe algo, todo el mundo sabe algo de Microsoft. Todo el mundo va y le dice, oye, que en el Windows me pasa esto. Le preguntas al vecino de al lado y el vecino de al lado te dice, ah, sí, esto es por esto, por esto, esto. Por eso la gente se compra Windows, porque sabe que tiene a lo mejor el vecino de al lado, a fulanico de tal, que a lo mejor le puede solucionar la papeleta. Esto es la comparativa que siempre nosotros decimos. Uno no va al supermercado a comprar un Danone, perdón, a comprar un yogur. Va a comprar un Danone. Y es un yogur lo que tú compras, aunque sea de la marca Hacendado, marca Día o marca de lo que sea. Pero dice tu madre, ve a comprar Danone. Danone es una marca. Al sistema operativo ya de por sí, sobre todo aquí en España, lo hemos llamado siempre Windows. Y hay otros sistemas operativos, por ejemplo, el que utilizan los Macintosh, que es el Mac OS, o Linux, o dentro de esas variantes de Linux, Ubuntu, que ahora se oye muchísimo, ¿vale? Debian, Mandriva, etc. Entonces, es el problema. El problema es que siempre estamos pensando en lo que ha querido Bill Gates que fuera. Sistema operativo, Windows. ¿Compráis un ordenador en la tienda? ¿Lleva el Windows? No preguntáis qué sistema operativo lleva o qué sistema operativo podemos ponerle. Y el Windows cuesta dinero. Y los fabricantes luego lo cobran. Cuando compréis un portátil estáis pagando 50 o 60 euros más por comprar una licencia de Microsoft Windows o del Vista. Eso técnicamente. Yo quería decir, con lo que has dicho antes, de que comprándote un mes aprenderías más. No estoy de acuerdo con eso porque yo pienso que Windows puede tener muchos fallos, que los tiene, pero gracias a eso yo, desde mi punto de vista, lo poco que sé en informática lo he aprendido gracias a esos fallos, porque indago, busco en internet o lo que sea y intento aprender algo por esos fallos porque intento arreglarlo por mí mismo. Tú eres un técnico de Microsoft yo no he dicho y no te paga Microsoft. Perdona, yo no he dicho que aprendas más. Lo que te digo es que para aprender a usar el ordenador te cuesta menos trabajo. Que es distinto. Es decir, la gente ve los ordenadores muchas veces como algo maravilloso. Y no, tú te compras un coche y nadie hace un curso de mecánica acelerada para manejar el coche. Vas a la autoescuela porque te lo exige la ley. Pero después, una vez que se rompe, nada. ¿Y por qué tiene que ser un ordenador distinto? Un ordenador es una máquina que te sirve para hacer un trabajo. Otra cosa es que tu trabajo quieras que sea el arreglar las máquinas. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Pero lo que no puede ser es que para que una tecnología entre en el mercado y llegue a todo el mundo tenga que hacerse experto de esa tecnología. Entonces, eso es contrario a cualquier producto del mercado.
¿Por qué los móviles se venden mucho? Porque en el mejor de los casos llamar es fácil. Pero la penetración en el mercado de los ordenadores, ni mucho menos en la de los móviles. Es decir, también es cierto que hay una necesidad del producto, pero yo entiendo que la de los ordenadores está suficientemente instaurada como para que sea necesario. No sé si me explico el punto de vista. Es decir, no es que el Windows te permita aprender más o menos, lo cual eso es bastante rebatible. Es decir, puedes aprender exactamente lo mismo con un ordenador o con otro. Es decir, con el Windows lo que pierdes es más el tiempo. Es decir, pero aprender en solucionar problemas, en aprender cómo tienes que solucionar el problema para el Windows, pero no en aprender cuál es el motivo último de los problemas. Eso es estudiar. En cualquier producto que compréis, si no funciona o está defectuoso, lo devolvéis. O en el caso que no lo devuelvan o no devuelvan el dinero, hacéis una reclamación a la oficina del consumidor o cualquier cosa. Con Windows no pasa así. Es decir, tú lo que pasa es que te has hecho un técnico... Nos hemos acostumbrado a que pueda fallar y que buscas la solución. Y es normal, y lo vemos normal. Pero es que lo mejor de todo es que no es eso, es que simplemente falla y no llamas a nadie. O llamas al teléfono de Microsoft y ¿qué te dice? Que sí, que bueno, que vale, que te tomas nota. Pero tú estás con una lavadora, estás haciendo el prelavado, o estás centrifugando y de repente se cuelga y te jode toda la ropa, o te la quema, o cualquier cosa. Antonio, que te estamos grabando. Ah, bueno, va. Nos conocemos, luego lo corta. Bueno, entonces eso, al final lo que tú tienes es un producto defectuoso que está fallando. Los virus, el que existan puertas traseras, el que se te infecte un ordenador, eso no te lo paga Microsoft. Tú no llegas y dices, oye, la factura del técnico por haberme quitado el virus es de 60 o 70 euros. No, que va. Tú no llegas a Microsoft, lo hace. Sin embargo, con un coche, pues yo qué sé, tú vas a cualquier cosa, se te rompe el coche y está en garantía o es así, y te lo arreglan, te lo cambian y listo. Lo que pasa es que es eso. No hemos acostumbrado a que pensamos que es normal, porque hay también, pues eso, mucho intrusismo, la gente lo intentamos solucionar las cosas y además Microsoft nos tiene cogidos por donde más nos duele. Como casi todos somos unos delincuentes, porque todos lo tenemos casi todo pirata, pues no queremos decir nada. No vaya a ser que se den cuenta. ¿Y es así? Más preguntas. ¿Cuánto, por allí va una, mientras arrancan, pregunta capciosa. De los informáticos, por ejemplo, de la Universidad de Murcia, tanto lo que puede ser Ática o la Facultad de Informática, ¿qué porcentaje puede haber de penetración de los Apple frente a los ordenadores con Windows? Más o menos. Porque tengo entendido que en la Facultad de Informática, por ejemplo, los usuarios de Mac sois una minoría. Sois muy pocos. Incluso durante muchos años, no sé si fue una leyenda urbana, pero comentaban los alumnos que los Mac estaban escondidos en una sala, que no se enseñaba nada de Mac. Eso en mi época de estudiante, los estudiantes de informática lo comentaban, ¿no? Porque yo en mi época de estudiante también usaba el Mac. Bueno... ¿Esa sala de verdad? ¿Esa sala había... esa época de estudiante, que coincide más o menos con la mía, había una sala cerrada con llave con 3 Macs. O sea, que no era leyenda urbana, era auténtico. Con 3, 2 cabezones y un LC. A nosotros nos dijeron que eran 20. Eran solo 3 que se compraron para un proyecto y lo que se haga en la Facultad de Informática en realidad no tendría por qué ser representativo de nada, en el sentido de que se supone que ahí lo que hacen es profesionales de la informática capacitados para resolver todo ese tipo de problemas. Entonces, es decir, a lo mejor lo que es bueno para una persona que tiene o que va a tener esa formación no es buena para otro que no la vaya a tener. No sé si me explico. Al final, esto es una cuestión de mercados, productos y tecnología. Dicho esto, en la facultad no se pusieron... si lo van a dejar grabado, igual alguno después me... No se pusieron Macintosh porque nadie sabía usarlo. Entonces, pues, ¿para qué va a dar clase de algo que no sabe si sabe usar otra cosa? Obviamente, en aquella época, los que estaban formados para dar clases habían vivido otras tecnologías. En la actualidad, pues la cosa ha ido cambiando y cada vez más de los que estamos en la plantilla, pues usamos Macintosh. No es que sea una revolución, pero en mi departamento creo que ya vamos a la tercera parte con Macintosh. Es decir, de ser yo el único con un Macintosh
a la tercera parte, ojo, sin hacer publicidad ni nada, simplemente imagino que un poco de envidia y envidia sana y sobre todo que el cacharrete es bueno, pues Y el logotipo. hace todo. El logotipo, lo que he dicho antes de los cascos blancos. Muchas veces es eso también. No, pero Yo creo que va más allá del diseño, Antonio. Lo del diseño... Sí. El diseño también influye mucho, porque, Humberto, tú hablas con la gente y tú le dices, tú eres informático, hablas como a nivel de informático, yo te entiendo, pero tú le dices a un hombre, oye, ¿qué es que tal? Y lo primero que te va a decir es, no, es que a mí es que me gusta que tenga la manzanita así, y me gusta de color blanco. Ya, Y pero dice, si eso fuera así, venderían mucho más de lo que venden y no venden tanto. No, pero, hombre, porque hasta ¿cómo? hace poco el precio era bastante. Es decir, tú decías, voy a comprarme un Macintosh y dices que como me voy a comprar uno, me compro 2 PCs. En la universidad, aquí en Ática, no se Eso compra- también es falso. Ya, porque- ahora sí. No, y antes también. Eso es una creencia bastante extendida y no... Es decir, los ordenadores Apple de siempre han sido caros. Pero eso no quiere decir que por lo que pagabas no consiguieras lo que te estaban dando. Sí. Es como decir, "Buah, es que los Ferraris son muy caros". Eso no... Digo, "Hombre, Ya, claro. sí que son caros, pero por algo será, es decir, porque te dan algo que no te dan los demás. Pues lo mismo pasaba con Apple, es decir, hacía un hardware que después de no sé cuántos años sigue funcionando. Sí, no, sí. Y ahora con cualquier PC de esos baratos, No, sí, en eso, la fuente de alimentación se estropea al año, algunos a los 2 años y un mes, que es justo cuando ya la garantía no la cubre. Os puedo contar historias de ordenadores de los modernos, de estos baratos de 400 euros y 500, los problemas que dan. La incursión de la informática al usuario ingenuo ha sido gracias a que los ordenadores se pusieron mucho más baratos. Es decir, si Apple hubieran seguido vendiendo ordenadores, si eso hubiera incluido los famosos ordenadores del final que ponían que traían de Japón y que venía con el sistema operativo más barato, nadie hubiera tenido ordenadores. Hubiéramos seguido teniendo lo mismo, el que tuviera tenido un Macintosh pues hubiera gastado por los pavos en comprarse un Macintosh. Eso tampoco es... No, pero sí es que es lo que dice al final, es que es lo que dice al final. Tampoco del todo cierto. Es decir, el motivo... Vamos, en esto, aunque parezca una cosa no evidente, esto no es un problema de tecnología, es un problema de economía. Es decir, ¿por qué los equipos fabricados que se venden bajo el nombre de Windows son tan baratos? Porque se hacen a capazos. Claro. E interviene la economía de escala. Apple nunca puede bajar esos precios porque les cuesta más caro. Si Apple vendiera 10 veces más, pues los equipos serían más baratos. De hecho, si Apple hubiera cogido el mercado entonces, pues ahora todos usaríamos Apple tirados de precio. Entonces, en realidad, lo del precio no es el motivo desencadenante para entrar en el mercado. Yo creo que el precio sí que es motivo. Yo creo que el precio sí que es motivo, porque si yo voy a comprarme un Mac, por ejemplo, y miro al lado un PC, o sea, un ordenador normal, por el precio que me voy a gastar en un Mac, me puedo comprar el último PC. Bueno, por el precio que te gastas en una pantalla de 43 pulgadas, te puedes comprar monitores de esos asquerosos de 15 pulgadas regalados. ¿Y la gente por qué se compra una pantalla grande? Porque le dará algo de diferencia. Es decir, el precio es una cosa muy subjetiva. Es decir, el precio es importante cuando te dan 2 productos idénticos, cada uno a distinto precio. Ahora, cuando un producto tiene un precio y otro producto con más características tiene más precio, eso no es el factor limitante. Eso es el mercado. Es decir, Hoy otra día- cosa es que tú no te lo puedas pagar o que yo no me lo pueda pagar. Consciente de que Pero, el precio va a y dice, universal. es que no tengo, o sea, no puedo, igual que no me puedo comprar un Ferrari, tampoco me puedo comprar este ordenador, pues me compro este. Pero no quiere decir que no lo valga. Pero hoy día en el mercado español, donde todo el mundo trabaja con Windows, todo el mundo conoce algo de Windows, Apple o Mac aquí en eso no va a triunfar nunca porque nadie sabe las características que tiene a lo mejor un Mac, solo se fijan en el precio. Tú estás diciendo que no, pero yo creo como usuario y como comprador, yo sí me fijaría en el precio. ¿Y por qué me voy a gastar más dinero en un ordenador que no sé lo que hace? Yo os voy a contar una cosa que es lo que pasó aquí en la universidad, con lo que has dicho de los usuarios, con Ática. Ática no daba soporte, era una empresa externa, a los Macintosh sobre todo porque lo pidieron en la Facultad de Química. Estoy hablando de hace pues unos 5 o 6 años, pues así. Más, O más. Antonio. No, 5 o 6 años cuando ya era... Cuando empezaron a dar No. Sí, cuando estaba Megamac. Esto viene más lejos porque Viene más da la lejos. casualidad que yo antes de ser profesor en la facultad trabajaba en Ática.
Y yo era el que daba el soporte a los Macintosh en la universidad. Y luego me dicen Hasta que dije, se ha acabado. Digo, a mí por lo que me pagáis, no me vais a hacer trabajar el triple, y me lo dejé. Pero vamos, Hace más años, sí. sí, estamos hablando, yo entré a trabajar a 16 años, que entonces, pues sí, unos 16 años así. Pues lo que dijo, lo que se dijo fue por eso, porque los Macintosh eran mucho más caros y, vamos, eso es lo que nos decían a nosotros siempre, los Macintosh eran muchísimo más caros y se ponían PCs. Y al fin y al cabo íbamos a hacer lo mismo. Y es lo que se decía, además, bueno, tú ya sabes qué persona era la que decía aquello. Y entonces, Pero sigue siendo, a ver, es que no sé si me explico, sigue siendo... sigue sin ser un factor limitante en la tecnología. La gente tiene el error de pensar que el precio es el factor limitante. En la tecnología puede ser que no, pero en el mercado sí. Y en el mercado, es decir, igual que coches, todo el mundo asume que hay un montón de coches de distinto tipo. Pero ¿qué es lo primero que miras cuando te compras un coche? El precio, o sea... Tú miras el precio. Otro que no le importe el precio mirará otras cosas. A ver, y es tan justo una cosa como otro otra. ejemplo que nos puede servir y que está claramente relacionado con la película, y lo hemos comentado antes. La compañía Apple al principio empieza con los ordenadores, pero luego se lanza al mercado de la música, lo comentaba Antonio, con los iPod, al de la telefonía, el famoso iPhone que han lanzado y demás. Un reproductor de MP3 o ahora de MP4 de marca X, seguramente más barato, y sin embargo el iPod ha sido uno de los mayores éxitos comerciales de los últimos años de Apple. Igual que el iPhone, ¿Por qué? que es uno de los ¿Por qué móviles la gente más se caros? compra eso? Porque también pagas más que un MP4 marca china, que escuchar música también la escuchas. Por la campaña que ha habido publicitaria en los medios de comunicación, si en las noticias te salen que el iPhone va a ser el boom, pues yo quiero un iPhone, pero es que en la tele no ha salido de que el Mac es un boom. Entonces yo creo que detrás de eso hay algo, que es la publicidad que se le haga. Aparte, os voy a decir una cosa. El iPod es más cerrado que cualquier otro reproductor. El iPod es totalmente cerrado. No sé si va a pasar alguna vez. Habéis ido con un iPod a un Windows, lo habéis formateado con Windows, luego lo habéis llevado a un Mac, no deja hacer cosas. Y el caso lo mismo. Es decir, lo hacéis con un Mac y lo lleváis con un Windows, está cerrado. Sin embargo, con el otro, no sé, con los que habéis probado de estos que lleva, lo enchufáis y funciona como lápiz USB, lo podéis meter la música ahí a porrillo, no tienes que utilizar ni siquiera ni el iTunes para hacerlo de la ESA. Lo que has comentado una cosa interesante acerca de la publicidad. La publicidad es muy efectiva en los mercados de consumo masivo, es decir, como puede ser un iPhone, un iPod o alguna cosa de esas. Pero yo creo que la publicidad en el mercado profesional, como puede ser un ordenador, ya no es tan efectiva, porque aún así, si no está dentro de lo que estaría dispuesto a pagar una familia normal en comprar ordenadores, por mucha publicidad que haya no la va a comprar. Entonces, la publicidad de Apple es bastante más, que la hay, es bastante más orientada a crear una especie de opinión acerca de Apple. No sé si os habéis fijado que en la mayor parte de las películas producidas en Estados Unidos, los ordenadores que siempre salen en las películas son Apple. Y no habéis visto seguro nunca un anuncio de Apple. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la filosofía de vender su producto es como venderlo como aquel ordenador que salió en la película de no sé qué. Y han buscado además las películas en función del producto que han querido vender. Por ejemplo, no sé, había una película de una abogada tonta y rubia, no me acuerdo cómo se llama la película, que después... Una rubia muy legal. Eso. ¿Alguien sabría decirme esa, ¿no? qué ordenador llevaba la muchacha esta? Un Apple naranja. No, era rosa. Rosa. Sí, Hemos bueno. visto toda esa película, era rosa. No, es que yo los colores no los distingo tan bien. Un Apple rosa. En esa época fue cuando estaba introduciendo en el mercado Apple los ordenadores de colorines, que le llamaba de sabores. Es decir, ha buscado siempre una película en la cual el colocar su mercado. ¿Y eso le habrá hecho vender más? Lo dudo.
Lo dudo. Eso lo que le ha hecho es que se mantenga su imagen corporativa de marca, pues, o de diseño, o de culto, sí, de Pero- cierto culto. Pero eso lo hace vamos, lo aprieta por Ter y todas las modas hacen también igual. Es El decir, introducir su producto en la película. Sí, sí es publicidad, pero es una publicidad dirigida a un cierto público. Vamos a ver. A mí, por mucho que me publiciten un Ferrari, salvo que me dedique a otro trabajo, no me lo voy a comprar. O que la universidad se vuelva loca y nos suban la No nómina. va a caer esa. Entonces, a mí que en una película saca un Ferrari, aunque esté pagado por Ferrari, no es publicidad hacia mí, porque no me lo voy a poder comprar en la vida. Es simplemente, es para los que sí pueden acrecentar su idea de marca. Pero es que toda la publicidad no va dirigida a todo el mundo. Ya, por eso digo que la idea de Apple en eso no es hacer publicidad para un consumo masivo, sino crear su imagen de marca que es importante. Es decir, es que no es lo mismo la imagen de marca que la publicidad, ¿eh? La publicidad, por así decirlo, es el proceso mediante el cual tú vendes una imagen de marca, pero la imagen de marca la tienes que crear La imagen aparte. de marca, las relaciones públicas en ese sentido, de lo que sería la imagen corporativa de Apple. Pero que dentro de lo que cabe, lo que estamos hablando es de publicidad. De porque- hecho, si os fijáis es lo mismo. en la película, retomando un poco la película, si os fijáis, aparece, yo creo que aparece muy bien representado, no sé si coincidís conmigo, todo lo que es ese mecanismo que siempre ha utilizado Steve Jobs de esas presentaciones. Bueno, al principio comentaba Antonio que eran Steve, pero luego pasa un tipo de presentación que ha creado estilo, se llama del estilo Apple. Esa presentación con la imagen a gran tamaño, sí, donde él es el gurú, él Sí. realmente es un comunicador fantástico y va un poco en esa línea de lo que dice Humberto, de creación de imagen de marca y de marca de culto. una No marca sé de si habéis visto, y los podéis buscar en internet, que hay unos anuncios, están en inglés, porque yo creo que en España no se han emitido ni en el mercado hispano. Hay unos anuncios que dice I am a PC, I am a Mac. Que él representa el papel de Mac es un chico joven, moderno, con su camiseta, con muy buena pinta, pero moderno, mientras que el I am a VC es un desastre. Es un desastre un poco coincidiendo con la imagen que dan de Bill Gates en la película. Desastrado, que si lleva un agujero en el jersey, que si no va a combinar con el pantalón, va con traje de chaqueta, pero bueno, una facha espantosa. Y hay toda una serie de anuncios de I am a PC, I am a Mac. El Mac liga con, ¿cómo se llama? Con Bunchen, con Giselle Bunchen, dicen esta es mi novia, el otro le sale un tío disfrazado de mujer horroroso y todos los anuncios van en esa línea. No te están vendiendo un ordenador, no te están vendiendo el iPod, no te están vendiendo ningún producto específico, te están vendiendo la marca. Un estereotipo también. Una imagen. sí. También hay una cosa que se ve en la película y a lo mejor no es un detalle muy conocido, es que en Apple fue una de las primeras empresas donde la gente iba a trabajar vestido con ropa normal. Sí, en las empresas informáticas de la época todo el mundo iba con chaqueta y corbata y en estos pues iban normal y de hecho se ve al Steve Jobs en pantalón corto y demás. Y eso ahora ya es una cosa bastante más aceptada. Sí. Pero en aquella época era una cosa radical que además venía a acrecentar la imagen de Apple. Que eso ahora mismo lo ha copiado Google. No sé si el estilo de la empresa de Google, la gente va a Google para trabajar y Google pues hace unas pistas de patinaje para que los trabajadores puedan patinar pues cuando se cansen de estar trabajando con ordenador. En fin, es una idea esa de otra cultura que, bueno, no deja de ser algo distinto, porque sería muy aburrido que todas las empresas fueran iguales. Lo que sí me he dado cuenta es que no habéis preguntado nada de los otros personajes, de los que no aparecen casi nada, del Paul Allen ni del Steve Wozniak, no, Bosniak. Espera que María ha cogido otra vez el micrófono, ¿no? No habéis ¿Has preguntado devuelto nada, ya? no habéis preguntado Bueno, nada cógelo y pregunta. de esos personajes. ¿Qué ¿Quién tiene ocurre por ahí ahí? un micrófono que había levantado la mano? ¿Eras tú? Ah. Antes os lo iba a preguntar, pero ya se me ha pasado. Y es que realmente la imagen que da la película esta, por ejemplo, es que Bill Gates y Steve Jobs son unos pintamonas, son los comerciales, son los que venden el producto y punto. Bueno,
un poco más Bill Gates que... O sea, Bill Gates sí que se implica un poco más, según la película, porque es una película y tampoco te va a poner toda la vida, ¿no? Pero realmente Steve Wozniak y el Paul Allen son los que hacen... O sea, saben completar el pool, son los que hacen el ordenador y la interfaz, saben hacerlo todo. Incluso más sensatos frente a... En ese tipo de cosas, yo creo que la película refleja fielmente la realidad. Haría la pregunta, ¿conocéis algún caso en el cual no haya sido así a lo largo de la historia? Desde donde alguien haga un desarrollo y él mismo sea el que lo vende. Pues normalmente las características que necesita una persona para hacer un desarrollo y las que necesita para comercializarlo no suelen encajar en la misma persona. Y de hecho, por eso los equipos son así. Es decir, alguien que se dedica a la parte de convencer a la gente, dotes de oratoria, yo qué sé, de imaginación, mientras que los problemas técnicos son más centrados. Y suele al final funcionar el crear grupos donde alguien haga el desarrollo y después otro sea la cara visible. El que lo venda. De hecho, ya digo, me gustaría que alguien fuera capaz de encontrar un ejemplo en el cual no es tan así. No, es eso, vamos. Los dos personajes, tanto Steve Wozniak como el Paul Allen, los dos al final han acabado... Son filántropos los dos, se dedican a causas sociales, es decir, cosas que quiere hacer Bill Gates ahora, es decir, al cabo del tiempo, después de... Pero esto es desde el principio, es decir, a partir del año 1985, uno después del accidente de avión y el otro con una enfermedad que tuvo, dijeron, me dijo este. Entonces se compró un equipo de fútbol americano y se puso a... Pues ahí. ¿Eso quién? El que compró el equipo de fútbol, el Paul Allen. Y vamos, el Steve Wozniak siempre ha estado filántropo total. Bueno, al final de la película cuenta que se dedica a dar clases de informática en una escuela. Además, él... Tiene un grupo de teatro. Sí, y además, aparte de eso... ¿Un grupo vale? Bueno, y Steve Jobs, ¿sabéis qué compró? ¿Qué empresa compró? Pixar. Ya no es suya, ya la vendió, pero compró Pixar. Cuando estuvo, antes del año 97, compró Pixar. ¿Sabéis qué empresa es Pixar? La de los dibujitos, la del Toy Story y todas estas cosas, pues la compró él. Siempre ha tenido mucha proyección comercial, siempre ha sabido buscar los negocios que le han buscado. Siempre digo, hizo un sistema operativo, era el NetStep, el equipo del NetStep. No sé, aquí en la universidad que no hicieron la presentación nunca. Hizo un sistema operativo que en aquella época... Sí, porque yo lo he usado. Sí, utilizaba cuántos disquetes eran. Era un disparate. Nada más que para arrancar necesitaba un huevo de disquetes. Entonces aquello no era ni medio útil. Estamos grabando. Ah. Yo os puedo comentar una cosa. A mí simplemente es que me da rabia porque me parecen unos auténticos estafadores. O sea, desde el principio hasta el final, desde que empieza uno... ¿Quiénes te parecen unos estafadores? Bill Gates y Steve Jobs. O sea, es que son unos estafadores. Pero es que encima de todo luego Steve Jobs coge y estafa a otra empresa, o sea, se aprovecha la idea de una empresa. Es que eso, la cultura empresarial, yo no sé cómo está, pero vamos, es una estafa realmente. Pero es que luego Bill Gates estafa a Steve Jobs. O sea, es que... Es una estafa total. A ver, el tema del pirateo que ha salido en la película muy repetitivamente y no lo habéis comentado muy a fondo. No os habéis querido mojar. De lo de la estafa, esto es una cosa, es que a mí me resulta curioso, porque todo depende de en qué lugar te encuentres de tu proyección profesional. Si tú no quieres mirar la ley, eso no significa que no exista. O sea, tú puedes decir, no, pues me tapo el ojo y no la veo, pero la ley es la ley. No, lo que me refiero es que una estafa, ¿en qué sentido? Me refiero, ¿qué cosa ilegal han cometido? Es decir, lo que puedes decir es que a lo mejor, para lo que tú entiendes que ellos han aportado al producto, el beneficio que han conseguido es muy alto. Pero ningún producto maravilloso vale nada si después alguien no es capaz de convencer a los demás de que ese producto es maravilloso. Entonces, ¿quién tiene más...? Pues a lo mejor valoramos más la parte técnica y a lo mejor no tanto la comercial, pero al final la comercial es el que llega eso al mercado. Y sin esa parte... Yo es que aparte de dar clases me dedico a hacer proyectos con empresas y la parte comercial es fundamental porque de nada sirve que yo haga un proyecto maravilloso o que hagamos un robot que hace cosas de la leche si después no hay nadie que después sea capaz de venderlo. Entonces tenemos proyectos que no ha habido parte comercial, nos ha costado mucho trabajo hacerlo y después eso ha acabado pues arrumbado. Y después otros donde
alguien ha hecho una labor comercial a un producto que hemos desarrollado y se está vendiendo. Entonces, bueno, eso tiene un valor. Otra cosa es que pensemos que no tiene mérito. Yo pienso que sí, hay alguna gente que hace labores comerciales que tiene un mérito de ser capaz de llegar y de venderle, yo que sé, a un esquimal una nevera, porque lo convence de que eso es lo que necesita. Entonces, eso tiene que tener un valor, ¿no? Y normalmente suele ser mayor a efectos de la economía de mercado que el que hace la cosa. Pero yo, ahí, fíjate, yo discrepo un poco con tu teoría. Es decir, el valor comercial está muy bien. Tener un comercial muy bueno que te venda un producto está bien. Si eres fiel al producto y si verdaderamente, como decía Steve Jobs, es una gran familia y crees en ese producto fielmente y crees que es bueno y está bien. Que está bien que tú pienses que el Mac está muy bien, que es súper estable, súper chulo y que, vamos, que es lo mejor que hay. Ya lo he dicho en la película, dice, es que no te das cuenta que si tienes un buen comercial o tienes un mal comercial no te va a vender el Mac. Te va a vender lo otro, que es una caquita, pero te lo va a vender porque es muy buen comercial. Ahora, lo que radica la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que para yo ser un buen comercial y vender un producto y hacerme rico, tengo que estafar a otro o tengo que aprovecharme del trabajo de otro? Eso es, vamos, éticamente no es bueno. ¿Es competencia desleal? El legal, pues no sé, dependiendo de qué tipo de licencia, en qué tipo te apoyes, siempre puedes buscar. Es decir, echa la ley, está puesta la trampa, es decir, así de claro. Ahora, para eso, que la película no se toca, está en la rama, podemos hablar de la rama del tema del software libre, o la rama de las licencias, están las licencias para intentar proteger a la gente que no quiere que se aproveche otra gente de su software. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero, por lo que tú dices, es decir, entonces en la Universidad de Murcia dijéramos, es que no, es que para utilizar o desarrollar un software necesitas tener un Macintosh en tu casa, o necesitas tener un PC con el Windows original, o necesitas tener un tipo de herramienta que te cueste dinero. No estudiaría casi nadie, o no lo haría nadie, porque ya te cuesta trabajo comprar un ordenador, como encima de todo va a decirle a tu padre, oye, tienes que pagarme una licencia, o tienes que pagarme tal, o si aprobamos las patentes, mañana patenta alguien un algoritmo, y ese algoritmo que lo patentan, cada vez que quiere un estudiante utilizarlo, tiene que pagar cierto dinero. ¿Qué pasaría? No estudiaría nadie, ni haría nadie, nada. Necesitamos un tipo de licencia que nos proteja para que lo podamos utilizar gratuitamente, libre, y podamos hacer cosas sin que venga alguien, se aproveche y lo licencie y nos obligue a pagarlo. ¿Vale? Entonces es lo que radica. Es decir, si a todo el mundo en cierto momento de tu labor comercial me parece bueno licenciar esto porque voy a ganar más perras y soy la leche porque fíjate qué listo que soy, que con algo ya lo he hecho, lo voy a vender, nadie tendríamos la oportunidad de ni poder estudiar, ni poder desarrollar, ni poder tener algo. Entonces, por eso existen un tipo de licencias que protegen ese tipo de software. Tú puedes venderlo, pero puedes venderlo como un trabajo. Es decir, yo vendo el desarrollo de un software como trabajo de las horas que yo he hecho para desarrollar ese software. Pero no vendo cada una de mis copias. O si vendo cada una de mis copias, yo lo proteo o digo, te vendo el binario que tengo que compilarlo. Venga, ¿vale? Humberto, a ver, turno de réplica. Es que eso es bastante gracioso. Sí. Yo no sé por qué la gente tiende a considerar el software de los ordenadores como una cosa etérea y no como un producto, es decir, cuando no deja de serlo. Es decir, nosotros compramos el ordenador y nadie se plantea el por qué el ordenador vale lo que vale. Es decir, es lo que vale y lo compra. Y después vendemos un programa y a todos nos parece caro. ¿Por qué? Porque lo podemos copiar o lo podemos duplicar y, sin embargo, nadie aprecia que cuesta exactamente el mismo trabajo hacerlo. Y hay los mismos royalties que por los ordenadores. Es decir, hay alguien que se forra simplemente por venderlo. Es decir, que es una cosa natural. Entonces, no sé, hay una visión muy particular de eso ya, pero y no creo que sea del todo práctica, porque al final es sobre libre, pero no gratis. Cuesta hacerlo. Y sí, está claro. Y hay una, ¿cómo se dice? Una
falsa creencia de que todo es copiable, todo es pirateable. Y más aquí en España, creo que somos los reyes del pirateo, ¿no? En cuanto al mundo de... Pero es que Ojo, y no estoy defendiendo los cánones y cosas de esas, al contrario. Es decir, el tema del canon digital, que también es otro tema relacionado con eso. Lo estuvimos sería hablando en meternos clase. en un tiesto muy gordo yo no, en el yo no mismo estoy, asunto. yo no estoy en contra de pero- que si el software sea propietario o no sea propietario, o que lo cobres o no lo cobres. Yo lo que no es, vamos, en eso estoy totalmente en contra. Es decir, si jugamos al juego de ser libres, tú tienes derecho a comprar lo que quieras y vender lo que quieras, hacer lo que quieras. El problema es que siempre se tiene que dar una alternativa y se tiene que dar una seguridad o tiene que haber unos mecanismos que nos aseguren de que aquellos que no quieran comprar un software o aquellos que no quieran utilizar un software propietario o patentado tengan la oportunidad de utilizar los equipos informáticos, de ser libre para elegir. Y pagando el equipo. Efectivamente, vamos, pero el equipo no te lo van a regalar. El equipo está claro, es decir, ¿Por qué te tienen que regalar el software? no es que te regalen el software, es que te den una alternativa para instalarlo. Es decir, Bueno, que no tiene... O sea, si paga el equipo, ¿por qué a los fabricantes de ordenadores sí que les pagas dinero y lo haces que se puedan comprar los Mercedes y a los fabricantes de software no? no, porque vamos a ver, si yo O sea, tengo... tienen el mismo derecho. yo tengo un Pero software. que el motivo de por qué tienes que darle la oportunidad, no. Otra cosa es que yo, personalmente, haga un programa y diga, como la universidad me paga tanto, pues estoy dispuesto a dárselo a la gente para que lo use y no pague. Pues eso es perfecto. Otra cosa es que yo quiera que después ese trabajo no lo pueda utilizar alguien para vender y le ponga una licencia y tal. Pero el argumento tiene que ser ese. Es decir, yo hago una cosa, lo quiero dejar gratis a la gente y lo que no quiero es que ese alguien otro se después aproveche de lo mi pueda revender. Eso es una alternativa. O sea, me refiero que es lo que es razonable. Pero el software no tiene que ser gratis. Me refiero que si yo hago un software y después lo vendo, lo que no quiero es no cobrarlo. No, sí, en eso estamos de acuerdo. Es decir, si haces un software... No tienes que tenemos cobrarlo. conciencia, además de eso. Os voy Y a lo que contar, cuesta hacerlo. sí, una anécdota pequeñita y paso la palabra que tienen ahí, le pedí la palabra, y María también, que quiere volver a intervenir. Dando un curso la semana pasada, comenté, pues entre otras cosas del curso y tal, era para docentes, y pues les recomendé que si no, que debían de usar, si no tenían licencia de Microsoft y demás, que debían de usar el OpenOffice, que era la alternativa gratuita. Y levantó una mano a persona y me dijo, pero si yo ya tengo el Word, ¿para qué voy a utilizar esta otra herramienta? Y dije, ¿pero tienes licencia de Word? No. Es decir, no hay conciencia realmente de que el uno es gratis y el otro es de pago. Estamos tan habituados a la copia pirata que no somos conscientes de que es pirata, ¿no? Y pasamos la palabra, tenía por ahí, y María también tenía pedida. Que ante la pregunta de por qué pagamos por un ordenador y no por un programa, la respuesta es fácil, porque un ordenador no me lo puedo crear yo en mi casa. Un programa lo tengo, me lo copio. Pero tampoco lo has creado. ¿Eh? Tampoco lo has creado. No, pero me lo he copiado, o sea que tengo los Pero medios claro, para poder hombre. copiarlo. Pero un ordenador, si yo pudiera copiarme un ordenador en mi casa... También te lo copiaría y no copiaría. pagaría tampoco. Por eso la única solución Sí, pero- es intentar poner los medios para que no puedas copiarlo en tu casa. Pero no ves que hay ahí algún pequeño problema conceptual. Es que imaginaros que yo me ganara la vida haciendo programas y de repente dijera, hostia, pues hago unos programas muy chulos, la gente lo usa y nadie me paga por ello. ¿Y cómo? Pues tendré que asaltar bancos. Me refiero que es una cosa y... Tendré que dejar de hacer programas y hacer trajes. No se ve eso un poco raro. Otra cosa, perdona, y acabo, es decir, lo que no puedo hacer tampoco es pedir un precio desorbitado por ese programa. ¿Qué pasa? Y entonces al final esto es un mercado que la piratería suele jugar un papel que es raro. En algunos casos la piratería sirve y en otros casos pues lo que acaba es modificando el mercado para subir los precios. Porque claro, dice, vamos a ver, si esto me cuesta 1.000 pesetas hacerlo y vendo un programa solo, tengo que venderlo a 1.000. Si vendo 10, pues ya puedo venderlo a 100. Si la piratería hace que en vez de vender 10, venda 5, pues tengo que subir los precios. Por otro lado, el número de usuarios potenciales tampoco es el número de compradores potenciales. Es decir, ¿yo estoy dispuesto a pagar lo que sea por usar el Word en mi ordenador? No. Ahora bien, si como persona, yo qué sé, como dicen en la película, persona normal,
Pero si soy una persona que mi trabajo, es decir, por lo que yo genero ingresos es por usar el Word, ahí está claro que debería de haber cierta recompensa a la empresa que ha desarrollado ese trabajo, porque si no sería totalmente injusto. Entonces, el problema es que, como no tenemos un modelo económico para tarifar eso en función del uso, pues al final lo que todas las empresas de software hacen, asumimos que nos van a piratear, yo qué sé, el X% de la producción. Y entonces, pues los costes los repartimos entre los otros. Con lo cual, se acrecenta la diferencia entre lo que uno es capaz de pagar por el software y lo que realmente le tiene que costar. Es un problema bastante complejo. Pero lo que está claro es que hay algunos, y no vamos a dar nombres, que se han forrado con eso. Lo cual no quiere decir que no tengan que haber ganado dinero. Es decir, si tú haces un producto y lo comercializas, y tampoco justifica que se copien las cosas. De hecho, el mercado se va modificando. Y de hecho, ¿cuáles son las empresas actualmente de desarrollo de software que están teniendo, por así decirlo, más proyección de futuro? Mirando, por ejemplo, el índice Nasdaq en Estados Unidos. ¿Alguien sabría decirme cuál es la que está? Google. Google vende programas, unos sí, otros no. Todos tenemos el navegador Google, hacen un montón de cosas, desde programas de diseño CAD, el Google Maps, el Google Earth, el Google SketchUp, que es un programa de diseño. El Google Scholar. Sí, hacen mucho. Y en principio todos son gratis. Y dice, ¿por qué son gratis? Porque saben que a los que van a usar eso no les pueden pagar el precio que tienen, directamente ellos lo ofertan gratis. Y al que quiere eso más una opción que le resuelve su problema es el que paga. Entonces, con eso ellos directamente han quitado el elemento piratería por medio. Pero no han cambiado la cosa, porque directamente siguen no sé si me explico, es decir, la forma en la cual recuperan el dinero de su inversión es la misma, entre los que se lo pueden permitir, con la diferencia que eso a ellos le añaden una funcionalidad añadida que es la que le da, por así decirlo, el salto en el precio. Que yo entiendo que, personalmente creo que ese es el modelo de negocio, bueno, no más justo, pero bueno, sí parece más en la época actual. Quizá con más visos de futuro. Sí, porque de momento ya quitan la piratería en ese sentido. En otros mercados es más difícil. Yo, si me dejáis, si me deja Maripaz, podemos redireccionar esto un poco más hacia lo que es nuestro terreno, ¿no? Porque estamos hablando mucho de tecnología y estamos hablando muy poco de educación. O sea, ¿en qué repercute todo esto en la educación? O sea, por ejemplo, si tú le enseñas que no se lo va a enseñar a un crío la historia de cómo ha nacido el ordenador, tal y como lo conocemos hoy en día, pues se va a cagar en la leche si tiene otros de frente, y si no va a decir, pues mira, yo voy a hacer el día de mañana lo mismo que hizo este tío para ser grande. Luego, otra pregunta. Entonces, desde la postura de formador, ¿tú ves bien que se roben las ideas tus alumnos? O sea, que un alumno tuyo hace un programa que es la leche y llegue otro más guapo o más alto y diga, no, mira, es que como ese es más guapo y más alto, que se quede con tu programa y que lo venda él. Vosotros estáis trabajando juntos, tú trabajas el doble que aquel, pero tú vendes el programa y te quedas con la pasta. Es que eso es ligeramente parecido a lo que he dicho, pero no lo mismo. Y ahí es donde está la diferencia. La historia es, eso funciona bien si hay una simbiosis, es decir, los dos salen ganando. Pero si solo sale ganando uno, entonces no funciona. Pero la historia es que si uno hace el desarrollo técnico y por eso tiene una recompensa, y el otro hace la parte de comercial y por eso lleva una recompensa, ahí no hay ningún tipo de batalla moral. Es decir, al final es un acuerdo en que entre ellos reparten por, mira, yo me llevo un tanto por ciento y otro me llevo yo y ya está. Es decir, ahí si los dos están de acuerdo. Y si no están de acuerdo es lo que se llama un robo. Entonces, pero es que en esta película, no sé si no lo dejan claro, pero la empresa, los dos tenían acciones. O sea, los dos salen ganando, tanto en el caso de Steve Jobs con Steve Wozniak y en el caso de Paul Allen y Bill Gates. Eran socios y por cada producto que venden ellos recuperan por
un porcentaje por beneficio de acciones, con lo cual los dos ganan. Entonces, ahí que uno sea la cara visible. Alguien tiene que ser la cara visible. No sé si me explico. Es decir, el problema es si al otro no le das nada. Y de hecho, el Steve Wozniak vive como un rey y sin trabajar. Me refiero. Hoy en día. Sí, por todo lo que hizo en su día, que no es poco. El otro le ha gustado más y posiblemente tenga más dinero. Tampoco tendrá mucho más. No sé si me explico. Porque creo que hizo unas cuantas inversiones que le salieron un poco mal. ¿Quién de ellos? Steve Jobs. ¿Sí? Sí, cuando se fue de Apple hizo una inversión de todo lo que tenía en una empresa que le llamó Next. Que además es un nombre precioso para llamar a la siguiente empresa que hace uno. Y bueno, como empresa no dio el resultado por una sencilla razón, y es que Apple siempre, en concreto el Steve Jobs siempre ha estado desarrollando cosas que han sido muy anteriores al tiempo en el cual intentaba venderlo. Y entonces, pues bueno, hay un desajuste entre la capacidad del mercado y la tecnología. Un ejemplo, no sé si lo conoceréis, ahora quien más y quien menos ha visto una PDA y lo ve una cosa normal. Pero, ¿sabría alguien decirme cuál fue la primera empresa que produjo en el mundo una PDA? Bueno, la respuesta debería ser fácil. Tiene que ser Microsoft o Apple, que es de lo que estamos hablando. Y es Apple. Desarrolló una que se llamaba Newton. El problema es que en aquella época no podían fabricarla a un precio razonable. Y eso se murió en el olvido. Y ahora es normal. Pues pasó lo mismo con Next. Hizo un ordenador con una filosofía que no era posible fabricarlo a un precio que estuviera en el mercado. ¿Y dónde se ha plasmado eso? Bueno, pues cuando recontrataron a Steve Jobs, bueno, recontrataron, hicieron lo de las acciones y demás, lo volvieron a meter en el Consejo de Dirección, pues esto, básicamente, los ordenadores modernos Apple, básicamente lo que son los mismos equipos que hizo Steve Jobs. Es el sistema operativo y todos los programas que desarrollaron entonces, movido a un hardware que ahora sí se puede vender barato. Y obviamente pues con más desarrollo y demás. Es decir, que siempre ha tenido... Una cosa más con lo del tema de la educación. Antonio, cortito, porque son las 2 y María lleva mucho rato esperando a intervenir. No, ¿Ya no quieres? la última. Te vamos a dar la última palabra. María, coge el micrófono. Venga, después de que habla Antonio. Bueno, mira, lo que voy a comentar con respecto a la educación. Con respecto a la educación es muy importante. Vosotros que vais a tratar con niños y vais a tratar con gente y todas estas cosas así. No podéis encerrarlos en una cosa, porque si no vais a hacer, como decía, un mercado cautivo. Si nos enseñáis solo a utilizar Macintosh, vais a tener gente que va a utilizar Macintosh. Si nos enseñáis solo a utilizar Windows, vais a tener gente que utilice Windows. Tenéis que crear personas o gente, o usuarios que sean abiertos, que sepan utilizarlo todo y que no tengan ningún problema de utilizarlo. El problema es que yo creo que Humberto siempre está dando la opción de que o lo compras, o lo pirateas, o tiene una licencia, o tiene tal. Siempre tiene que haber algo, una alternativa, siempre tiene que haber una alternativa para que puedas utilizarlo. Para que puedas utilizarlo y que puedas utilizar un ordenador. Porque hoy en día los ordenadores, los que tú te compras en una tienda, a no ser que te compres un Mac o te compres un portátil que venga ya con el Windows, viene sin sistema operativo. Y tienes que ponerle algo. ¿Vale? Si, como he dicho antes, si jugamos al juego de ser libres, tú te puedes comprar lo que tú quieras. O puedes comprar un Windows o puedes comprar el sistema operativo que a ti te dé la gana y se lo puedes poner. Pero siempre tienes que tener alternativa para que no seas un delincuente si lo pirateas. Es decir, es que o lo compras o lo compras. Y si no, vas a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Nadie compramos un ordenador. Entonces, eso es lo que tenéis que enseñar a la gente. A la gente tenéis que enseñarlos de que siempre hay una alternativa. Y yo, para mí, y esto también se lo digo a nivel de docentes, sobre todo a informáticos, lo que no puedes crear personas que solo sepan utilizar Windows o solo sepan hacer aplicaciones para Windows, sino que también tienes que darle alternativas, porque mañana vas a trabajar en una empresa, yo que sé, a Estados Unidos o a donde quieras, y te dice, es que aquí no utilizamos Windows. Entonces, ¿este informático qué pasa? No es informático, pero solo sabe Windows, fuera. Vamos a dejar que María haga la última intervención Rápida. y ya cerramos aquí con la intervención de la mesa. Con lo de antes de lo del anuncio de Apple, porque yo he visto un anuncio, ¿qué pasa? ¿Que no es de Apple? Que sale un hombre viejo y un hombre joven. SS. SS es de Apple, ¿no? ¿Pero lo has visto en televisión? No, en YouTube. Ah, claro, ese. Es que está colgado el vídeo y está en inglés. Sí.
Sí. Pero yo lo he llegado a ver en español, ¿eh? ¿Sí? Bueno, será subtitulado. Yo me acuerdo de lo que decían en español. Aquí en España no suelen poner muchos anuncios, Que va, que directamente va. no se molestan. No se molestan, ¿no? Sí, no les trae cuentas. Esto al final, un anuncio en televisión vale muy caro, ve cuánto van a subir las ventas, calculan que no va a subir, pues no lo ponen. Bueno, pues son ya las 2, toca cerrar el debate y, bueno, os recuerdo a todos que tenéis que dejar la ficha María del Mar y vamos a dar la palabra a Humberto y Antonio para que concluyan ellos como quieran, pero un poco sí que me gustaría que de alguna forma hicierais de gurús y que nos deis vuestra visión de por dónde creéis que va a ir el futuro de las tecnologías informáticas, por dónde va el futuro del mundo del software, hacia dónde caminamos, ¿no? Hacia dónde vamos. Bueno, no sé si la pregunta es muy complicada para cerrar. Es más cuestión filosófica que otra cosa. Desde luego una cosa está claro, si fuera divino para saber eso, no estaría aquí. Estaría ya invirtiendo en lo que saliera. No es fácil saberlo. Lo que sí que hay una tendencia clara del mercado en los equipos físicos, que es hacerlo más potente y más pequeño, y eso tendrá un límite, no sabemos cuándo, y por los programas que hagan más cosas, o sea, normalmente a costa de ser más difíciles de usar, con lo cual el reto ahí es introducir muchas cosas, muchas funcionalidades y que sigan siendo usables. Pero vamos, así a bote pronto es difícil saberlo. Hombre, hay una cosa y es que lo que sí que se está intentando cambiar es la idea del ordenador, y Google lo que está intentando es cambiar el mercado de forma que en realidad todo sea en su navegador y ellos vendan un navegador físico. Y eso es lo que están intentando. El tiempo dirá si lo conseguirán o no. Su navegador físico, o sea, sí, que hardware también. Sí, un hardware que ejecute solamente el navegador de Google y en ese navegador de Google se ejecuten todas las aplicaciones. Por eso es por lo que está subiendo tanto en bolsa, porque alguien espera que eso realmente llegue a ser un producto de mercado. Sobre si tendrán éxito o no, ahí ya no me puedo meter. Hay mucha competencia. Yo pienso que el 90%, y estos son datos así, el 90% de las empresas invierten en software libre. El 90%. Todas que quieren subir al carro del software libre. ¿Por qué? Porque lo ven como una alternativa. Ya directamente que suene como alternativa ya es importante. Microsoft, IBM, Citrix, todas las empresas invierten en software libre. ¿Por qué? Porque soluciona muchos papeles y aparte es una alternativa. No sabemos cómo va a acabar. Si esto va a ser, solo se va a vender el hardware o solo se va a vender el software o lo que va a ser. Entonces, mi idea es que se va a atender todo a eso. Google ya lo hace. Google es libre. Lo que pasa es que le pides todo el código fuente del algoritmo, pues no sé a lo mejor si te lo dan. No es libre. Es gratis. No, es distinto. Google es libre. Algunas cosas no. Entonces, la tendencia es esa, a crear una mente libre, porque nos estamos moviendo muchísimo, muchísimo. Toda la gente de la comunidad libre es la que está haciendo mucho hincapié, se está protegiendo mucho más el software, sobre todo las licencias GPL, todo se está protegiendo mucho más. Ya no hay tantos piratas, tan expoliadores que llegan y se quedan con cosas que no son suyas y las patentan. Entonces, por ahí va la tendencia. Pero claro, esto es una tendencia, es una moda. Y en todas las guerras, como decía Steve, siempre hay víctimas. Pero esperamos que no seamos nosotros las víctimas. Porque si no, estaría la cosa... Me están grabando. Estaría la cosa mal. Porque si no, se acabaría con muchas libertades. Y hoy en día la informática no es como hace 10 años. Hoy en día todo el mundo tiene un ordenador en casa. Todo el mundo tiene internet, casi internet. Necesita libertad para ver las cosas. Es un medio de comunicación y un medio de expresión. Y si no tienes libertad porque necesitas un sistema operativo y tienes que pagarlo para hacer público cualquier tipo de cosa, ya no eres libre. Ya no eres libre. Ya estás dependiendo de algo. Bueno, yo agradezco muchísimo tanto a Antonio como a Humberto que hayan participado de esta sesión y recordaros que nos queda una,
la última película ya en diciembre, que espero que vengáis también y que participéis. Gracias a vosotros y gracias a ellos. Bueno, gracias. Gracias a vosotros.